Plan de Acción Coronavirus. ¿Sabe qué es el coronavirus COVID-19? Es una enfermedad similar a la gripe que, en algunos casos, produce infección respiratoria aguda grave. Reconozca sus principales síntomas: fiebre alta sobre 38 grados Celsius, tos, dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día. Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludamos a todos los hermanos, a todas las personas que están ahí en la transmisión en vivo de este culto online de día jueves, esperando que se encuentren muy bien y por supuesto un mensaje que hoy día Dios nos dará para poder compartirlo junto a ustedes. Así que quiero iniciar acá para que ustedes de igual manera lo sepan. Acá estamos junto a nuestro hermano Josué, nuestro hermano Jared, que están en el audio, en lo que es la transmisión en vivo a través de las redes sociales, y por supuesto todo lo que está saliendo está en manos de ellos ahí, que nos ayudan siempre para poder transmitir y poder llevar un mensaje de la palabra del Señor para ustedes. Así que quiero saludar a todos los hermanos que ya están en la sintonía, cierto, al Templo Siloé, la iglesia, a los cuales le echamos bastante de menos. Tenemos hermanos en Quilelto, que Dios bendiga, la casa de los hermanos Morales Sotos allá, y los hermanos que puedan estar escuchando alrededor en ese lugar, también muchas bendiciones para ustedes. Tenemos por acá el Sauce, hermanos Béjares, que Dios les bendiga mucho también a ellos. Tenemos acá hermanos Muñoz acá, cierto, Carvajal, que Dios les pueda bendecir también en lo que es Millauquén, en el sector de Arizona. Bueno, en realidad hay bastantes hermanos y hermanos que nos han llamado para poder conversar, compartir con nosotros, y de ahí vemos cuánto de menos echamos el poder compartir en un culto presencial, unidos como hermanos, como debe ser. Pero bueno, no es la ocasión, y creo que Dios siempre nos va dando los tiempos necesarios para esto, y hoy día es cuando más valoramos y echamos de menos aquello. También estamos transmitiendo a través de las diferentes plataformas que Dios nos bendice, nos permite estar, como lo que es la transmisión en vivo,
a través de Facebook Live, donde usted puede vernos ahora en este minuto, puede ver el mensaje, escuchar el mensaje y poder compartir de una forma quizás un poquito más clara que en la radio, en el sentido de que usted dirá: estoy viendo al pastor, estoy viendo lo que se está haciendo, pero sin duda este es un medio donde nos ayuda bastante el poder alcanzar a muchas personas. Nuestra ciudad es grande, el lugar es grande, y creo que sin duda la palabra de Dios bendecirá hoy su vida. Así que todos los que están ahí, bienvenidos a la transmisión. También a los que están a través del 107.5 FM, cierto, Radio Emaús San Carlos, que tengan una buena tarde también, que Dios les bendiga mucho y que sean muy bendecidos. También estamos saliendo a través de la web, a través de internet, en nuestra página www, donde usted puede ingresar este link, www.emaussancarlos.cl. Llegamos a muchas partes de nuestra ciudad, abarcamos nuestra ciudad, salimos hacia afuera a través de Facebook Live, a través de internet, y en muchos lugares del mundo nos escriben, nos hablan, nos mandan bendiciones, y creo que eso es muy bueno. Así que saludamos a todos los hermanos que están fuera de nuestro país, del extranjero, sea en el lugar que sea donde estén, que Dios les pueda bendecir mucho, y por supuesto que esta palabra que hoy día vamos a compartir pueda ayudarles a ustedes en su vida diaria y en lo que enfrentamos hoy. Hoy día enfrentamos lo mismo que estamos enfrentando ya hace días, con la gran diferencia que cada día los números de personas que se van contagiando con esta pandemia, con lo que es el COVID-19, el coronavirus, por supuesto el porcentaje, el aumento, el número es mucho más, y es ahí donde nosotros también como iglesia y como radio también tomamos en parte esta responsabilidad de, a través de los medios, avisar por algún spot donde usted puede ver cómo tomar las medidas necesarias para poder cuidarnos ambos, ¿cierto? Cuidar al prójimo, tanto cuidarnos a nosotros mismos de todo lo que estamos viviendo. Así que esperamos en el Señor de que la palabra que vamos a compartir hoy pueda ayudarnos en esto. Siempre la palabra tiene ese fin de poder ayudarnos en nuestra vida, de poder que corrijamos nuestra vida y que podamos estar, ¿cierto?, acorde a lo que Dios quiere. Nuestros cultos siguen siendo igual para todas las personas, a todos los hermanos que se unen a nuestras transmisiones, quizás recientemente ahora. Los cultos online son los días martes y los días jueves, como hoy, a las 8 de la tarde, solo online, no presenciales, y creo que a través de esto usted puede ser bendecido. Así que todos son bienvenidos, no importando el nombre, ¿cierto?, de la corporación, de la iglesia, sino que simplemente usted escuche la palabra de Dios. No es ningún pecado escucharla, todo lo contrario, es una bendición poder escuchar la palabra del Señor, y que tengamos una bendición en nuestra ciudad de San Carlos de poder compartir y tener una radio que funciona las 24 horas del día, y que dentro de esas horas del día también está saliendo una palabra para su vida, una palabra, un mensaje que le pueda ayudar, y en diferentes direcciones donde Dios nos habla, pero que sin duda la palabra siempre quiere alinearnos, ¿cierto?, dejarnos en el camino, que lo cojo, dice la Biblia, no se salga del camino. Así que estamos bastante contentos por esto, porque Dios nos dio esta posibilidad. Imagínense cómo se preparaba Dios en el futuro para poder darnos la oportunidad que en los tiempos difíciles podamos tener un mensaje o una palabra del Señor. Así que a través de estos medios los cultos online están saliendo los martes y el jueves a las 8 de la tarde, y el otro culto online, que es el del día domingo, a las 10 de la mañana, donde está saliendo, ¿cierto?, la palabra del Señor, igual como hoy, pero a las 10 de la mañana, culto online. Así que les esperamos, porque los días de domingo tempranito hay que levantarse y prepararse para estar en el culto, en ese altar familiar, ¿cierto?, donde usted estará en su hogar, ahora mismo en su hogar, escuchando la palabra, dándole el tiempo que a Dios le pertenece, ya que es bastante complicado cuando nosotros dejamos de congregarnos, pareciera que perdemos el hilo, decimos nosotros, y después cuesta como volver a empezar. Que no sea el caso suyo, que no sea el caso nuestro. En el caso nuestro, yo sigo trabajando como pastor de la misma manera, incluso más ahora, porque estamos también teniendo otro espacio de programa, un espacio más que se llama Siloé Informativo. Este espacio de Siloé Informativo lo estamos realizando los días lunes desde las 6:30 en adelante, y los días viernes desde las 6:30 de la tarde
en adelante. Así que ahí estamos. Entonces nuestro trabajo se ha aumentado en vez de disminuir, en vez de disminuir. Así que ahora estamos trabajando solamente el día miércoles en la tarde, lo dejamos un poquito libre para poder dedicarnos también a hacer algunas otras cosas, pero no así para no dejar de orar, no preocuparnos de lo que es la obra, de lo que es el Señor, de la comunión que debemos tener nosotros. Así que estamos ahí en esta área trabajando para ustedes. Así que en el Siloé informativo, en ese programa especial, está ligado a la iglesia, no perdiendo de vista que somos iglesia, por supuesto que somos iglesia, que la radio está ligada a la iglesia, que es de la iglesia de acá de San Carlos, por supuesto. Sin duda, desde ese punto, desde esa mirada, nosotros tratamos de informar todo lo que en parte sucede con lo que es esta pandemia, y también informando lo que realizamos como iglesia, quizás teniendo algún llamado de algún pastor que nos pueda informar desde su punto de vista de lo que está sucediendo en otra ciudad, como tuvimos también el llamado anterior en ese programa de dos pastores, de uno de Padre de las Casas, Temuco, y de Angol. Entonces, por supuesto, esperamos mañana, Dios mediante, tener también algún llamado de personas así importantes como nuestros pastores, o algún otro llamado que puedan ayudarnos en la información para la iglesia, ya que la radio es una radio cristiana y no nos dedicamos al 100% a la noticia, como una radio ya que está dedicada solamente a eso, sino que simplemente dedicamos llevar el mensaje de Dios que ayuda a la familia, que ayuda a los jóvenes, que ayuda a las personas. Pero por supuesto esperamos también el día de mañana tener un programa que nos pueda ayudar, ameno, que también pueda haber información importante o relevante para nuestra ciudad de San Carlos. Así que este es la programación de lo que es nuestra iglesia en este instante y en este tiempo que vivimos esta pandemia mundialmente. Y es ahí donde lamentablemente estamos viendo, y las noticias nos van informando, que China ya quedó por muy debajo en cuanto al alcance de esta pandemia. Los que van encabezando serían Italia y España. O sea, imaginémonos en esto, a poner mucho cuidado, mucha atención en los avisos, en el cuidado que tenemos que tener nosotros ahí, y lo más grande, nuestra confianza que esté puesta siempre en el Señor. Así que este programa vamos a darlo inicio, ¿cierto? Lo damos inicio así, este culto online, pero ya vamos a tener un mensaje que le decía yo que nos va a ayudar a nosotros. El nombre que le hemos puesto a este mensaje del día de hoy se llama Enfrentando tiempos difíciles. Enfrentando estos tiempos de crisis difíciles. Ya son títulos que nos van ayudando para que veamos si la iglesia pasa por ciertas tribulaciones o no. De repente no tenemos claro esto. Entonces hoy día trataremos de ver si la iglesia puede pasar por esto o no pasa por esto, o qué sucede, cómo tenemos que reaccionar nosotros frente a estos tiempos complicados que estamos viviendo. La Biblia nos habla en algunos de los versículos que dice que vendrán en los postreros tiempos peligrosos. Los postreros tiempos iniciaron desde que Jesús se fue al cielo, una vez que ascendió, después que resucitó, estuvo con sus discípulos, ¿cierto? Los encomienda de predicar el Evangelio, y cuando el Señor se va, comienzan esos postreros tiempos para la iglesia. Y estos son los postreros tiempos, y tendríamos que decir que estamos ya en la última parte de estos postreros tiempos, y la Biblia dice que vendrán tiempos muy peligrosos en todas las áreas. La pandemia que se vive, los falsos maestros, falsos apóstoles, una cantidad de cosas donde el hombre cada vez estará más lejos de Dios y le importará menos lo que Dios quiere decirnos, y esos son tiempos muy peligrosos, y la iglesia debe estar muy atenta a esto. Así que le invito en esta hora que se prepare en su casita. Enfrentando tiempos difíciles va a ser el mensaje que sin duda nos va a ayudar en esta hora. Pero antes de ir al mensaje, vamos a ir a una pausa, a unos avisos, y por supuesto después de ello regresamos con el mensaje Enfrentando tiempos difíciles. No se aparte de la sintonía.
orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua
preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Bien, estamos de vuelta con ustedes, esperando en el Señor de que estén ahí, sigan en la sintonía y puedan seguir añadiéndose más. También les pedimos que nos ayuden a compartir esto, las transmisiones estas, ustedes nos ayuden a compartir a través de las redes sociales. Es muy bueno compartirlo y así alcanzaremos a muchas más personas que podrán escuchar y ver este mensaje. Así que también queremos en esa área que nos puedan estar apoyando.
Como le decía, vamos a compartir el tema de hoy que se llama Enfrentando tiempos difíciles. Y quiero leer la cita de Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2, que dice así: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esos son los versículos bases para que podamos comprender un poquitito y ver lo que decía al comienzo, en realidad también si como hijos de Dios podemos pasar por ciertas situaciones o no. De repente tenemos un mal entendimiento de esto y es ahí donde Dios quiere que entendamos bien el mensaje, No estamos diciendo, en este caso, con este versículo, no estamos diciendo, y lo dice claro, que venga Jesús y la pandemia, el problema, la dificultad va a desaparecer o usted no va a tener problemas. No está hablando de eso. A veces, como le decía, tenemos un mal entendimiento de lo que es la palabra de Dios, o simplemente se ha predicado mal el evangelio, porque predicamos un evangelio que venga Cristo y sus problemas se le van a terminar. Y el problema está que cuando la persona viene a la iglesia, y yo tengo que decirles cuando más se le aumentan los problemas. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se aumentan más los problemas? Porque cuando estamos lejos de Cristo, vivimos en problemas, no nos importan muchas veces los problemas, o no tenemos la esperanza en quién puede ayudarnos para solucionar o salir de aquellos problemas. Entonces quizás no le damos tanta importancia, pero una vez que llegamos al Señor estamos más preocupados porque sabemos que Dios nos ha librado, nos ha sacado de un mundo donde hemos cambiado nuestra actitud, y lógico, estamos más conscientes hoy de que éramos pecadores y que muchas cosas nos sucedieron por culpa nuestra. Entonces pareciera que los problemas hoy en día los vemos más latente, los entendemos más, comprendemos más y no queremos vivir en ellos, porque ya no queremos vivir en aquello que nos acarrea un problema o una dificultad. Entonces el evangelio no es venga Cristo y sus problemas se le van a terminar. Si lee este versículo de Isaías, solamente ese versículo, está entendiendo que está diciendo que vamos a pasar por las aguas, que vamos a pasar por los ríos y que vamos a pasar por el fuego, pero que aquellas cosas no nos harán daño porque sabemos que hoy tenemos la ayuda de Dios, pero no significa que no vamos a tener problemas. Y eso lo quiero que usted lo entienda bien. Mire, quiero comenzar diciéndole que muchas personas buscan un consejo que les ayude a enfrentar aquellos tiempos difíciles en su vida. Buscar un consejo, alguien que les diga cómo enfrentar esos tiempos difíciles. Y dentro de todas estas personas son aconsejadas por personas o buscan ayuda en alguien que entiende un poquito más cómo poder ayudarla, y son aconsejadas, y la gente le dice, a aquellos que están en dificultad, le dice: haz pequeñas mejoras en tu vida para poder enfrentar el problema o la dificultad que está viviendo. Haz pequeñas mejoras en tu vida. Si te sientes demasiada o si sientes demasiada presión en el trabajo o en tu casa, le dicen, intenta cambiar algunas cosas que aumentan tu nivel de estrés y ansiedad. Esos son los consejos normales que escuchamos nosotros, ¿ya? Entonces otros aconsejan diciéndole: apóyate en la gente positiva. Son todos estos consejos que usted busca en otra persona. Otros le dicen: aléjate del problema, ve las cosas buenas, medita, desconéctate de lo que te daña. Son los consejos que se reciben porque las personas buscan un consejo, cómo enfrentar la realidad o enfrentar una situación o cómo enfrentar una pandemia. Estos consejos que se les dan son con una buena intención, de tratar de que aquella persona que está pasando, enfrentando situaciones extremas, por lo menos tenga un descanso y pueda salir de ese camino que se ve sin salida. Porque cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, ya sea familiares, en el núcleo familiar, esposo, esposas, hijos, o la familia completa, o quizás una ciudad completa, o una nación, entendamos esto, esos problemas a veces cierran todas las posibilidades a nosotros y vemos que no tienen una salida. La Biblia nos habla muy claro que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final
es muerte, su final es muerte. Y es ahí donde nosotros debemos comprender esto, que hay caminos a veces que nosotros creemos, hay situaciones que creemos que nos van a ayudar y que nos van a sacar de alguna situación, pero el final de ellos no los conocemos, porque es caminos de muerte, dice la Biblia. O sea, hay que entender esto, que no todo lo que brilla, decimos nosotros, es oro. Entonces ahí donde debemos aprender a buscar una salida y buscar un verdadero consejo para nosotros. Cuando escuchamos, de acuerdo a todo lo que leímos, de los consejos que se le dan, cuando escuchamos que a alguien se le dice, intenta cambiar algunas cosas, ¿lo escuchó? Que lo dijimos, la palabra de Dios nos dice en Filipenses 3:13, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una de las situaciones es que cuando nosotros estamos en el problema, en la dificultad, y si nosotros nos encerramos en ese problema, en esa situación, nos vamos a hundir y vamos a enfrentarnos a un camino sin salida. Entonces, claro, las personas dicen, intenten cambiar algunas cosas, y lo que tenemos que cambiar justamente es eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndolos a lo que está delante. Es como decimos otras veces, alguien da el consejo a alguien, nadie quiere que se muera un familiar. Nadie quiere que se muera un familiar. Hoy día estamos viendo muertes en una gran cantidad. Italia, España, liderando en esto. Escuche esto. Pero las personas que viven aquello, la palabra de Dios está aconsejando que nosotros no podemos quedarnos ahí porque la vida continúa. La vida continúa. Y es el consejo que se da. Y esto es una realidad. Porque la palabra de Dios nos dice, olviden ciertamente lo que está atrás. Si usted ha tenido una mala experiencia, alguna situación que le ha causado a usted un descontrol, tanto psicológico, familiar, qué sé yo, emocionalmente, va a tener que olvidarse de aquello, porque la vida continúa. Y usted, lo que dice la Biblia, dice, olvídate de aquello y extiéndete a lo que está delante, porque nuestra vida continúa. Nosotros no sabemos hasta cuándo nos durará nuestra vida, pero tenemos que avanzar, no podemos detenernos en esto. Entonces, el apóstol Pablo mismo, aconsejando a los hermanos de Filipenses, él les dijo, yo prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, hay una meta. Para el cristiano hay una meta, y nosotros sabemos que tenemos que seguir a Jesucristo. Y este seguir a Jesucristo no es por un día, ni es por 2 días, sino que es todos los días que podamos estar en esta tierra mientras Dios nos conceda vida, porque hay una meta que alcanzar. Entonces, cuando usted está en un problema, en una dificultad, y usted le pone demasiada atención y no hace los esfuerzos necesarios para tratar de salir de ahí, lo lógico es que se detendrá en el camino, incluso puede llegar a perder su vida, su salvación, y no querer avanzar, caer quizás en una depresión, dar lugar a que el enemigo tome posesión de su vida, porque usted mismo no quiere hacerse el ánimo para avanzar. Entonces, eso es lo que Dios está diciéndonos a nosotros a través de la palabra. ¿Cómo podemos enfrentarnos al problema? En no quedándonos en el problema. En cambio, cuando escuchamos que a alguien se le dice, intenta cambiar aquello que causa ansiedad, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, ¿cierto? Porque hay muchas que causan ansiedad, preocupaciones en nosotros. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos dice en Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando todas vuestras preocupaciones sobre Él. No nos carguemos nosotros con esas preocupaciones. Mire, el problema no podrá aplastarlo si usted no permite que lo aplaste. El problema podrá estar ahí, pero usted debe mantener esa fe en el Señor Jesucristo, esa fe en que Dios está con usted a su lado, en que Dios está ahí. Ahora, vuelvo a decirlo, lo que decíamos al principio, no porque seamos cristianos no vamos a pasar por dificultades. Vamos a pasar por dificultades de igual manera como todas las personas, pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, Dios nos va a librar de aquello, haciéndolo que aquello no nos dañe a nuestra vida, que no dañe nuestra vida o nuestra comunión con Dios. O sea, nuestra fe debe permanecer intacta ahí.
encontramos entonces que Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En medio de toda la dificultad que usted pueda estar viviendo, en medio de todo lo que podamos nosotros estar viviendo como ciudad, como país, como nación o el mundo mundialmente ante esta pandemia, yo tengo que decirle que Dios tiene cuidado de los hijos de Él. Lo tuvo en Israel, con Israel cuando estaba en Egipto, en el lugar de Gosén. Tuvo cuidado de Israel, los protegió. Pero dígame una cosa, Israel sufrió en Egipto, sufrió. Habían sido muertos, habían sido esclavos, estaban siendo atormentados, para que usted lo entienda, por el yugo de Egipto. Aún así, siendo su pueblo, a causa de la desobediencia, ellos llegaron a ser esclavos ahí. Y entonces, pero digamos esto, entendamos, cuando ellos clamaron a Dios, dice que Dios los cuidó, Dios los protegió. Entonces entendamos, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, también gozamos de este cuidado de Dios. Y lo más grande, lo que Dios quiere, es que nuestra fe, que nuestra confianza que tenemos en Él no se debilite, que no neguemos a Dios, que no vamos a hablar palabras negativas en contra de Dios porque algo nos sucedió, algo nos salió bien o algo sucedió y no queríamos que sucediera esto. A veces nosotros mal entendemos a Dios. Como le digo, lo más grande es que Dios tiene cuidado de nosotros. Usar como estrategia culpar a los demás es nunca permitir que nuestro corazón sea sanado. ¿Cierto? Cuando usted sufre alguna situación, algún daño que haya sufrido en el pasado, y quizás usa como estrategia el culpar de los demás, es nunca permitir que nuestro corazón sea sanado. Más bien se seguirá enfrentando a una situación que cada vez más se hará más difícil de vencer. O sea, es no querer reconocer que tuvo un fracaso, que tuvo una decepción, que fue dañado y usted no asume aquello y usted quiere permanecer en eso. Lógico, está permitiendo a usted que se enfrente a una situación y que esa situación se le haga más difícil, porque usted no quiere enfrentarla con valentía, sino que se le hace más difícil de vencer. Pareciera que el problema se agranda más cuando no tomamos ese ánimo y esa fortaleza de poder enfrentarlo y decir, no, yo no me puedo quedar en esto, yo no puedo pensar en esto, no puede la situación que viví destruirme, dejarme en mi casa, detenerme, caer en un estado depresivo. No puede. Usted tiene que animarse, tomar esas fuerzas desde dentro con la ayuda de Dios y levantarse, anteponerse a esto, porque si no aquello le va a destruir su vida. El Señor le dice a Josué, para que entendamos esto un poco, que él debería enfrentar los conflictos con valentía. Eso le dice Dios a Josué, que debería enfrentar los conflictos que vive con valentía. Ahora la pregunta sería, ¿vive usted conflictos en su vida? ¿Tiene usted conflictos familiares? ¿Tiene conflictos con los hijos? Tenemos conflictos de todo. Yo creo que los conflictos hoy en día no faltan. Hoy día vivimos esta misma situación de este virus y quizás eso está de fuera. Hay enemigos que vienen de fuera a atacarnos, como este COVID-19, el coronavirus, que nos ataca desde fuera. Pero también hay situaciones que están dentro de las familias que nos atacan, o sea, de dentro mismo, de nosotros mismos. ¿Están entendiendo? Enemigos ahí mismo. Y es ahí donde nosotros debemos entender que cada conflicto, a Josué se le dice que Josué iba a enfrentarse a mucha gente, a pueblos enemigos. Recuerde usted que el libro de la palabra de Dios enseña que Josué, él lideró la conquista de Canaán y él tenía que enfrentar a los pueblos paganos, destruirlos, echarlos fuera, porque esa era la tierra que Dios les había dado a ellos. Y el número de gente que había desde el otro lado era grande. Y el Señor le dice, no tienes que tener miedo, sino que tienes que enfrentar cada situación con valentía. Así que se debe entender que no iban a ser entonces las capacidades de Josué las que iban a vencer a los enemigos. En este caso a los pueblos enemigos, a los paganos, a los cananeos que habitaban en la tierra de Palestina. No iba a ser las capacidades de Josué, sino que Dios le ordena a Josué hacer lo que para Josué era posible. Para Josué era posible no tener miedo. Para Josué era posible no intimidarse. Porque escúchelo, ¿es posible para nosotros intimidarnos? Sí, es posible, pero también es posible no intimidarnos, no tener miedo. ¿Me está entendiendo? De repente usted tiene miedo cuando va por la noche, se acuesta y quiere levantarse de noche. Usted tiene miedo de ir a prender la luz allá porque siente un miedo.
Entonces es posible vencer ese miedo. ¿Cómo? Que no tenga miedo, que sea valiente. Entonces lo que Dios le está pidiendo a Josué, que él haga lo que él puede hacer. Dios le ordena hacer lo que él en sus capacidades podía hacerlo, porque para Josué era posible aquello. Y Dios le estaba diciendo, y yo me voy a encargar de lo imposible. ¿Me está entendiendo? Y es ahí cuando Dios nos pide, a veces queremos nosotros decirle, Señor, te entrego esta petición. Usted tiene una petición delante de Dios, ¿ya? Mire, yo le voy a poner este ejemplo y no estoy diciendo con esto de que usted no pida la oración. Pero mire, imagínese, usted viene y me pide la oración, pastor, estoy enfermo, quiero que ore por mí. Y usted no ora nunca, ¿de qué estaríamos hablando? Entonces yo le tendría que decir, haga usted lo posible. Dios nos diría, hace lo posible, ora tú, arrodíllate, ora y pide por esa enfermedad. Y yo voy a hacer lo imposible, está diciendo Dios, yo te voy a sanar de aquella enfermedad. ¿Está entendiendo? Aquí la parte es compartida, la situación es compartida. Dios trabaja con nosotros, aunque Dios es el que hace pacto con nosotros, pero a nosotros nos corresponde responder, cumplir con ese pacto. No es el hombre que llama a pactar a Dios, es Dios que pacta con nosotros. ¿Está entendiendo? Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, no dejarle todo a Dios. Sería como decirle, Señor, te envío esta petición y se la entregamos a Dios y nosotros nos descuidamos, no oramos, no buscamos a Dios, no servimos a Dios y nada, queremos la respuesta sin hacer nada. Sería como que si usted fuera donde su patrón y le dijera, bien patrón, yo no vengo todo el mes, pero a fin de mes usted me deposita mi sueldo. No se puede, esto es compartido, tendría que usted trabajar y el patrón le depositaría su sueldo. Entonces a veces queremos sacarle el quite a las cosas y decir, no, si cuando vienes a Dios no tienes que hacer nada más, la salvación está lista, está regalada. La salvación es un regalo, usted no hace las cosas para ganarse la salvación, Dios la dio, usted hace las cosas en obediencia a lo que Dios le pide, como un servidor de Jesucristo. Siervo habla de un trabajador, obrero habla de un trabajador. Entonces Dios está diciéndole a Josué, Josué, tú haces todo lo que está en tus manos, lo posible, lo que yo te ordeno, que seas valiente y no tengas miedo, y yo voy a hacer lo imposible para ti. ¿Estaría usted dispuesto a enfrentarse a una situación y que Dios le diga, enfréntala con valentía, ora por esa situación, ora por la situación que estás pasando, híncate a orar durante el día o durante la noche, no sé? ¿Está usted dispuesto a hacer su parte para que Dios haga lo imposible en favor suyo? Creo que debe esto llevarnos a concientizarnos. Aquí se debe entender entonces esto. Mire, Josué capítulo 1, versículo 9 dice, era una orden, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso era posible. ¿Es posible esforzarnos para hacer algo? Es posible. Es posible. Cuando teníamos el tiempo de venir a la iglesia, ¿era posible venir a la iglesia? Sí. Y usted está diciendo es que trabajaba, pero el Señor está diciendo, mira que te mando que te esfuerce. Significa que hay que hacer un esfuerzo, hay que anteponerse al cansancio, al hambre, a la dificultad. Me antepongo, me esfuerzo para poder hacer la voluntad de Dios. Eso es posible para nosotros. Entonces, Josué estaba recibiendo esa orden, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí estaba diciéndole, lo imposible, Josué, lo voy a hacer yo. ¿Me estás entendiendo? Hay cosas que para nosotros son posibles, que podemos lograrlas. Quizás teniendo el dinero puede hacer algo, quizás teniendo alguna amistad puede hacer algo. Pero cuando esa situación se vuelve imposible y usted ya no puede hacer nadie, donde la ayuda humana, nadie puede extenderle una mano para ayudarle, esa situación la resuelve Dios cuando nosotros hacemos nuestra parte y lo que tenemos que hacer. Cuando usted es capaz de enfrentar y sobreponerse a esas situaciones difíciles, no solo crece interiormente. Escuche esto. Cuando somos capaces de enfrentarnos y sobreponernos a esas situaciones que estamos viviendo difíciles, no solo crecemos interiormente, sino que se aprende a valorar la vida que Dios le da y aquello que le lleva a reconocer que si no fuera por la ayuda de Dios, nada sería. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros somos capaces de enfrentar y sobreponernos a esas situaciones difíciles, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo interiormente, ¿ya? Pero eso mismo debe llevarnos, porque eso es lo que quería tratar Dios con Josué también, que entendiera
que no eran sus capacidades, sino que era la mano de Dios venciendo. Recuerda esa parte de ese pasaje de Gedeón, ¿cierto? De este juez, de Gedeón, cuando iba a ir en contra del pueblo enemigo, que eran como la arena del mar, dice, eran muchos. Y dice que iban más o menos con unos 32.000, ya no me recuerdo cuántos eran. Y el Señor le dijo, no, son muchos. Dile a los faltos de valor, a aquellos que se quieren volver a sus casas, que se vuelvan. Y empezó a bajar la cifra, 22.000, 10.000, y después quedaron 300. A los faltos de valor, a los medrosos, a los miedosos, recuerda, a los pusilánimes, faltos de valor, que no se esfuerzan. Dile que se regresen a sus casas. Y al final el Señor sabe con cuántos dejó a Gedeón, con cuántos hombres. Lo dejó con 300 hombres para enfrentar a un batallón que eran como la arena del mar. 300 hombres. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios estaba diciéndole, Gedeón, haz tu parte. La parte de Gedeón era tomar a esos 300 hombres, pasarles un cántaro de greda, para que usted lo entienda, y dentro de las cántaros tenían que poner teas ardiendo, y en la otra mano tenían que tomar una trompeta, y cuando Gedeón le dijera tenían que hacer sonar las trompetas, soltar los cántaros al suelo que cayeran. Era la parte, y Dios se encargaría de destruir a sus enemigos, que dice que eran como la arena del mar. ¿Y para qué Dios lo hizo con 300 hombres? Porque Dios no quiere que nosotros creamos que pudimos vencer una enfermedad porque el médico era bueno. El médico puso todo su empeño, todo su conocimiento, pero el que hizo y provocó que usted pudiera ser sano, si aquel problema se le dio y le ayudaron, fue Dios el que provocó que aquello sucediera. Entonces lo que quería Dios que entendiera Josué y Gedeón, que era Dios el que estaba dándole la victoria a ellos y que no era la capacidad que ellos tenían. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Porque el hombre no quiere a veces reconocer a Dios. Nosotros queremos hacer a un lado a Dios. No, me sané porque yo soy fuerte, me antepuso. No, porque Dios permitió que usted fuera fuerte. Nada más que eso. Es que este problema lo solucioné, busqué ayuda y por allá alguien de repente apareció y me ayudó. Ni conocía a la persona y me ayudó. Porque Dios permitió tocar a alguien para que le extendiera una mano y usted recibiera una ayuda. Pero no es por la capacidad suya. Recuerde que Dios nos ha dado. Y lo que Dios quiere es que el hombre, que nosotros como cristianos entendamos que Dios es nuestro ayudador. Que Dios es nuestra fortaleza. Que aunque tengamos todo lo que tenemos ha venido de la mano de Dios. Entonces, el enfrentar las situaciones nos hace crecer interiormente, pero también nos ayuda esto a valorar la vida y a reconocer que todo es por la ayuda de Dios, porque de lo contrario nada seríamos. Si recordamos al apóstol Pablo, cuando dijo, 1 Corintios 15, 9 y 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios, dijo él, soy lo que soy. Y eso es lo que nosotros debemos decir. Yo lo quiero llevar a este punto. El apóstol Pablo no era un ignorante de la ley. El apóstol Pablo tenía dos nacionalidades, judío y romano. Escúchelo. ¿Está entendiendo? Y no era un ignorante de la ley, era experto en la ley. Dice que había sido instruido a los pies del rabino Gamaliel, de un experto en la Torá, de un experto en la ley. Entonces, él no estaba diciendo lo que yo he podido hacer ha sido por mi conocimiento, por mis capacidades, sino lo que él dijo primeramente. Todo este conocimiento que yo puedo tener y lo que he podido hacer, él lo dijo, y lo que he hecho, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Estaría usted dispuesto a decir por la gracia de Dios soy lo que soy? ¿Estaría usted, que tiene un alto puesto en liderazgo, quizás en una ciudad, en una empresa, a decir por la gracia de Dios estoy aquí? ¿Pero qué sucede con el ser humano? No, nosotros estamos todos siempre, nosotros somos los vencedores, somos los capacitados. Cuando todas las cosas Dios le dijo a Faraón, Faraón, tú estás ahí porque yo te he puesto ahí, en otras palabras. Entendamos esto. Dios quiere que aprendamos a enfrentar las situaciones. Dios quiere que cuando usted salga de una situación difícil, usted le dé la gloria a Dios.
Si usted dice, mi cuerpo fue capaz, fue fuerte para enfrentar este cáncer, enfrentar esta situación, o como familia fuimos capaces y fuertes para enfrentar la situación económica y salimos adelante, que nosotros no digamos nosotros fuimos los grandes, que mi cuerpo fue el grande. Dios le dio fortaleza a mi cuerpo para anteponerse ante la enfermedad. Dios nos envió los medios para poder salir de esta situación. ¿Qué nombre está siendo levantado ahí? El nombre de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que su nombre sea levantado, que el nombre de Jesús sea levantado en medio de las generaciones que vivimos, en medio de la ciudad que vivimos, en medio de la familia que vivimos, porque todas las cosas dependen de Dios. Usted y yo no podríamos salir por la mañana a ningún lado, usted no podría hacer nada, ni siquiera despertar, si no es porque Dios lo despierta. ¿Escuchó? Ni siquiera podríamos despertar si no es porque Dios nos despierta. Entonces nuestra vida depende de Dios. Toda la vida del ser humano es así. Hay un hálito de vida que puso Dios ahí dentro del ser humano, pero el hombre no quiere entenderlo, el hombre no quiere reconocerlo. Entonces el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dijo. El apóstol Pablo trabajaba de día, trabajaba de noche, en esto otro, dentro de la obra. ¿Cómo conocemos al apóstol Pablo? Pero él dijo, él no dijo, no, soy yo el apóstol, el que fue instruido a los pies del rabino Gamaliel, del gran rabino Gamaliel. Yo como conocimiento, con lo que sé, yo me salvé del mar, yo me salvé de la serpiente que le había picado en la isla de Malta, después que naufragaron. Yo me libré de esto, me libré de la muerte cuando me pegaron a golpes, a palos, me echaron fuera de una ciudad. No, el apóstol Pablo dijo, todo es por la gracia de Dios, todo, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios conmigo. Si Dios no es con nosotros, entonces ahí donde nosotros debemos entender que Dios quiere que aprendamos a darle la gloria a Él en todo. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Entonces, cuando entendemos que si hoy hemos llegado hasta aquí, es porque Dios lo ha permitido. Si hoy llegamos hasta aquí es porque Dios nos ha permitido. Con esto trato de decirle, vivimos una pandemia mundialmente, donde esto está llevándose miles de personas a la muerte, donde el infierno abre su boca, por decirlo así, para llevar miles al infierno, y donde también el cielo está abriéndose para recibir a muchos cristianos que no sabemos cuántos ya han muerto, que hayan sido cristianos o no. Pero si hemos llegado hasta aquí, si logramos levantarnos por la mañana, es porque Dios simplemente lo ha permitido. En cierta manera, el ser humano siempre tiene un poco de fe. Escuche, le aseguro que más rato usted se va a ir a acostar, y todos aquellos que tienen que salir a trabajar van a poner el reloj, una alarma, el celular con una alarma para despertar a las 6, para despertar a las 7, no sé. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Tengo fe que mañana voy a despertar. Entonces, ¿qué hacemos cuando despertamos? ¿Hemos sido nosotros los capacitados para despertar? ¿O Dios nos permitió ver un día más a nuestra esposa? ¿O Dios nos permitió tener un día más de vida? ¿O Dios nos permitió de poder ver a nuestros hijos? ¿O Dios nos permitió que podamos levantarnos y salir afuera? Entonces ahí donde nosotros debemos entender que Dios ha permitido en medio de esta pandemia que aún estemos de pies, que aún estemos vivos. Quizás muchos de ustedes y mucha gente está siendo atacada con este virus y están siendo influenciados por este virus, y están muchos desesperados, los familiares, ya me imagino el dolor que puede haber en muchos. Y la gente se acuerda de Dios, y yo le digo que si usted clama a Dios, Dios va a librarlo, Dios va a hacer un milagro, lo más grande que Dios quiere salvarle su alma. Quizás esta situación lo va a llevar para que usted clame a Dios, para que usted entienda que todas las cosas las controla Dios, para que entendamos que no somos superhombres, que no somos hermanos, que no somos hombres, que somos intocables, que somos tan frágiles ante un virus que quizás no lo vemos, que somos tan débiles ante cualquier resfriado, ante una enfermedad, quizás muy grave. Es para que entendamos que nuestra vida no es nada si no fuera por Dios, para que entendamos que si hoy estamos aquí y si hemos llegado hasta aquí es porque Dios lo ha permitido.
Entonces significa que estamos comenzando a ver todo esto. Cuando entendemos que estamos aquí porque Dios lo ha permitido, significa que estamos comenzando a ver todo desde una dimensión, desde una mirada diferente, en donde entendemos que por el gran amor de Dios, quien nos ha dado la vida, hemos llegado hasta aquí. Y eso nos hace ganar, hermanos, amigos, una fuerza interior que no nos deja darnos por vencido. Cuando entendemos que Dios es el dueño de la vida, cuando entendemos que nuestra vida está escondida en las manos de Dios, y sabemos que podemos estar viviendo cualquier situación, pasar por un problema, pasar por el fuego, pasar por esto. Cuando entendemos que nuestra vida está escondida en las manos de Dios, podemos decir gracias, Señor, porque sabemos que la muerte ni nada nos puede tocar a menos que tú lo autorices, porque Dios protege a su pueblo. Y esa es la confianza que tenemos que entender y tener en Dios, que cuando nosotros creemos y sabemos que todas las cosas dependen de Dios, usted y yo le daremos la gloria a Dios, porque Él vive para siempre. Sino más bien ver todo desde el principio, del punto bíblico. Tenemos que empezar a ver todas las cosas desde el punto bíblico, donde Dios nos insta a seguir luchando y a extendernos hacia adelante. El problema solamente la dificultad, la enfermedad, lo que vivimos, nos dice que hasta aquí llegamos. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Mire, fueron la palabra de Dios para Josué y son las palabras para nosotros, que hoy, si hacemos la voluntad de Dios, Él estará con nosotros. Dios quiere que no se nos olvide, que aún en la situación más desesperada hay esperanza. Escuche esto: en la situación más desesperada, aquellos que están viviendo no tan solamente la situación del virus que está en curso, otros problemas, otras situaciones. Yo quiero decir que no tiene que olvidarse que aún en la situación más desesperada hay esperanza para usted. Que no tan solamente sea fácil esto de decirlo, que estas palabras que estoy repitiendo, que aún en la situación más desesperada hay esperanza, que no tan solamente para mí, para usted sea fácil decirlo, que en la situación desesperada hay esperanza, sino que podamos aplicar lo que decimos. O sea, está diciendo, no nos desesperemos, confiemos en Dios, esperemos en Dios y seamos como la Biblia dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El mismo apóstol Pablo decía en una oportunidad, tengo deseos de morir, me estoy parafraseando más o menos lo que dice, y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero por causa de la iglesia, de los cristianos que tenía que predicarles, que yo los veía, que Pablo veía que necesitaban más ayuda, él tenía ganas de quedarse solamente por eso, pero su deseo era estar con Cristo, morirse, porque estaba segura su vida en Cristo. Por eso, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. En la situación más desesperada hay esperanza para usted. Y en la esperanza para usted se llama Jesucristo. No hay otra. No hay otra. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted tiene recursos, agota todos los medios y no encuentra ayuda? Pareciera que todo se le viene abajo y no hay más esperanza. Había una mujer que sufría del flujo de sangre por 12 años. Y esta mujer dice que gastó todo su dinero, todo cuanto tenía lo había gastado en médicos. Lo había gastado todo durante 12 años. Había perdido todos sus bienes. Si tenía terreno, si tenía lo que tuviera, ella lo vendió para poder gastar en médicos para esa enfermedad del flujo de sangre que no cesaba de día ni de noche. Pero dice que un día escuchó de Jesús y se atrevió a ir a Jesús. Esa persona, esa mujer del flujo de sangre vio una luz de esperanza cuando escuchó de Jesús. Y yo quiero decirle a todos ustedes los que me están oyendo, cuando escucha el nombre de Jesús y cuando nos escucha que le decimos que Jesús es su esperanza, ve esa esperanza, ve a Jesús como su esperanza, ve a Jesús como la solución, no simplemente lo mira como un hombre más y como que pareciera que el pastor Marco, que estamos predicando de algo que no es real. Esa mujer vio a Jesús como una esperanza y dice que esa mujer corrió por el medio de la multitud, se abrió paso, tocó el borde del manto de Jesús, abajo apegado al suelo, humillada, tocó solamente el borde del manto de Jesús. Dice que en el instante se detuvo el flujo de sangre y fue sanada en el instante porque había fe, porque esa mujer vio a Jesús como la única esperanza
Ella no vio a Jesús al principio como su esperanza. Ella vio la cuenta bancaria, ella vio los terrenos, ella vio los medios que tenía como su esperanza, pero nada de eso le dio la respuesta a su enfermedad, hasta que un día el hombre de Galilea, hasta que un día Jesús de Nazaret pasa por aquel lugar y aquella mujer escucha y se abre paso y con fe, y como diciendo, es mi último recurso, es mi último esfuerzo, de aquí es el último esfuerzo que hago, y fue con fe a Jesús y toca el borde del manto de Jesús y dice que la sangre, que la enfermedad se detuvo, fue sanada del instante. ¿Por qué? Porque a nosotros el problema nos dice que no hay solución, porque a nosotros el conflicto nos dice que no hay salida. Y claro, y nos mata el ánimo, nos mata el gozo, nos mata la alegría y nos deja tirados, quedamos sumidos. Esta mujer estuvo 12 años sumida en la desesperación, donde no podía mirar más allá. Ella buscó ayuda en todo lo que estaba delante de sus ojos, pero se le había olvidado mirar hacia arriba, que había un Dios tremendo, un Dios que gobierna todas las cosas, un Dios que puede dar una respuesta a quien la busca. En medio de esa situación que usted vive, desesperada y esperanza, pero que, como dije, no sean solamente palabras al viento, sino que podamos llevar a cabo y poner ahora que vivimos en medio de esta pandemia, poner nuestra esperanza, nuestra vida en manos de Dios. Quiero que pensemos en Jonás, que usted dice que mi problema es demasiado grande. Yo le voy a mostrar un problema más grande aquí. Quiero que pensemos en Jonás. Y la pregunta es, ¿qué esperanza tenía Jonás cuando se encontraba dentro del vientre de aquel gran pez y en las profundidades del mar? Usted conoce esa historia, es una historia muy conocida, como la historia de David y Goliat, que son historias bastante conocidas. ¿Qué esperanza tenía Jonás cuando se encontraba dentro del vientre del pez y en las profundidades del mar? ¿Tenía esperanza de vida para usted? Si miramos así, decimos no, ni siquiera está vivo, el pez se lo comió. No tenía esperanza para los humanos, no tenía esperanza para nosotros. La respuesta nuestra es no, ¿qué esperanza? Antes de llegar a la boca del pez, Jonás ya estaba muerto. Pero no fue así. Y yo quiero leerle esto para que se anime, para que su fe crezca, porque el mismo Dios de ayer, el mismo Dios que protegió a Jonás, escúchelo, es el mismo Dios que hoy está mostrándose hacia usted. Es el mismo Dios que está de alguna manera tratando de cautivar la atención de este mundo, tratando de cautivar la atención de San Carlos, tratando de cautivar la atención de los líderes que gobiernan esta ciudad, tratando de cautivar la atención de nuestro país. Es el mismo Dios. Porque para Dios no hay límites. Dios es ilimitado. Quiero leer este libro de Jonás, estos versículos del capítulo 2, que son 10 versículos. Y lea el libro de Jonás, que no es muy largo, son pocos capítulos. Jonás 2, 1, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10 dice lo siguiente: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Escuchó? Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Aquí nos está dando las directrices de qué tenemos que hacer. O sea, pidámosle a Dios que Dios, ojalá a través del Espíritu Santo, usted le permita que se revele a su vida. Nos da las directrices de lo que hay que hacer. Jonás en el vientre del pez dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Seol que está en el centro de la tierra. ¿Me está entendiendo? Desde allá de las profundidades del mar, Jonás dije que oró. Usted no está en el fondo del mar, usted está sobre la tierra. ¿Me está entendiendo? Usted está en su hogar. Quizá ese fondo del mar puede ser el problema, la circunstancia que usted está viviendo. Pero Dios le está diciendo: en mi angustia clamé a Jehová. Eso está diciendo Jonás. Entonces lo que está diciéndolo, clamen a Dios, oren a Dios en medio de esa angustia. Oren a Dios en medio de esa enfermedad. Porque en medio de la situación más desesperada, para ustedes hay esperanza. Entonces dice que Jonás dice que Dios le oyó. Me echaste a lo profundo. Él mantuvo una conversación con Dios.
Le dijo, me echaste a lo profundo. Claro, usted dirá que malo es Dios. ¿Sabe que fue un plan que Dios preparó por la desobediencia de Jonás? Jonás no fue a Nínive directamente, sino que pagó un pasaje y se fue a otro lugar. Se fue a otro lugar, muy lejos del lugar en donde tenía que ir. Entendamos esto. Estaba Jonás ahí por su desobediencia. Entonces la única manera de sacarlo a Dios del medio del barco, que estaba en un problema grave porque se levantó una tormenta, Jesús provocó una tormenta en medio del mar para que el barco empezara a verse en aprieto. ¿Qué hicieron? Empezaron a tirar las cosas abajo, se asustaron, empezaron a clamar cada uno a sus dioses en el barco, y llega el capitán del barco y mira a Jonás, que estaba escondido, y le dice, clama a tu Dios. Lo conocían, lo conocían, sabían, para que nos libre de esta tormenta. Y Jonás le dijo, la única manera para que se calme esta tormenta, porque Jonás entendió que él era el culpable de la tormenta que estaba sucediendo por su desobediencia, era Dios que lo estaba persiguiendo, y por eso tengo que decirle que Dios le va a continuar siguiéndole, continuar hablando a través de la palabra. Entonces Jonás entiende y le dice, mire, láncenme al mar y esta tormenta se va a terminar. Claro, tomaron los marineros a Jonás y lo lanzaron, pero Dios ya tenía abajo preparado un gran pez que recibió a Jonás y lo lleva a las profundidades. Dios preparó ese plan, salvando a Jonás, no permitiéndole morir, para que fuera a cumplir su propósito a Nínive, a esa gran ciudad de más de 120,000 habitantes, que no sabían discernir entre su mano derecha ni la izquierda, no sabían para dónde estaban vueltos. Escuche esto. Jonás mantiene esta oración, esta conversación. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces Jonás dijo, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Porque él dice que Dios le oyó. ¿Escuchó? Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, abajo, a las profundidades. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué tiene que hacer usted cuando su alma desfallece frente a una situación complicada como lo que vivimos hoy día mundialmente, como las situaciones familiares o cualquier problema que usted tenga? ¿Cómo desfallece su alma muchas veces? Pero dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Esto está diciendo, me acordé de Jehová, oré a Jehová, y la oración que él hizo llegó al templo de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, dice, su misericordia abandonan. Si usted se aparta de Dios, usted abandona la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué misericordia podría tener si usted ha dejado a Dios? Escuche algo. Yo, ¿cómo puedo proteger a mis hijos cuando están cerca mío? Mientras ellos no sean rebeldes. Les voy a poner el punto del hijo pródigo. El papá y el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue lejos. ¿Pudo el padre proteger al hijo pródigo? No pudo. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo fue porfiado, fue un derrochador, y él quiso irse del lado del padre. Es una historia para que nosotros la entendamos, la relación que debemos tener con Dios. No dejar a Dios, para que su misericordia esté de nuestro favor, para que Él pueda protegernos. Mientras nosotros le permitamos a Dios y nos entreguemos a Dios, Dios nos guardará y nos protegerá. Entonces, Él le está diciendo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. 3 noches y 3 días estuvo en el vientre de ese gran pez. Escuche, Dios tiene poder y está diciéndole, hay esperanza en medio de esa situación. Que no tan solo sea fácil, como le dije, decir esta palabra, que en el momento desesperado hay esperanza, sino que podamos aplicarla entonces a nuestra vida, llevarla a la práctica, confiar en Dios, entregarnos a Dios. Y para que ese clamor a Dios, hermanos y amigos, para que ese clamor pueda llegar a Dios y Dios pueda tener el cuidado de nosotros, debemos comprometernos con Dios de verdad, con hechos y no tan solo de palabras.
¿Me está entendiendo? A veces nos comprometemos a Dios por un momento. Yo me comprometo, Señor, mientras me responde la petición, y luego nos olvidamos de Dios. Dios no quiere aquello. Dios está dispuesto a extenderle su mano. Dios está dispuesto a recibirlo. Dios está dispuesto a ayudarle. Dios está dispuesto a protegerlo. Pero si nosotros no queremos dejar que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, nos alejamos de Él, ¿qué haremos con nuestra vida? ¿Qué sucederá con nosotros? Con la ayuda de Dios no es... Sin la ayuda de Dios, hermanos, es imposible salir del medio del problema. Con la ayuda de Dios no es imposible superar el problema. Con la ayuda de Dios no es imposible superar lo que sucede. No es fácil, pero nadie dijo que lo iba a ser fácil, ¿ya? El punto es, ¿en quién tenemos puesta nuestra esperanza? Ahí está el punto. Mire, yo puedo tener mi esperanza puesta en una persona terrenal y no confiar en Dios. Y probablemente la persona terrenal me dice, pastor, lo voy a ayudar en esto y esto otro. Pero va a llegar un momento en donde él me va a decir, pero en esto no puedo. En esto ni mis recursos, ni lo que yo pueda intervenir, no puedo ayudarlo. Va a llegar el momento en que yo voy a necesitar la ayuda de alguien más grande que esa persona. Y el que no tiene límites es Dios. Los hombres todos tenemos límites. Escuche esto, por eso le pregunto, ¿en quién tiene puesta usted su esperanza? Debemos saber que las oraciones sí reciben respuestas, pero hay que escuchar con atención y creer en la respuesta. ¿Está escuchando? Las oraciones sí reciben respuestas cuando oramos con fe, pero hay que escuchar con atención y creer en la respuesta de Dios. A veces no queremos obedecer la orden de Dios. La respuesta está en la palabra. Siempre ha estado en la palabra para nosotros. Por eso Jonás nos dice que tenemos lo que tenemos que hacer. Jonás 2:8 decía, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, ¿cómo podríamos tener una respuesta si nosotros dejamos a Dios? Si nosotros nos apartamos de Dios y hacemos lo contrario a lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Cómo podríamos tener una respuesta favorable? ¿Cómo le fue a Jonás por no obedecer a Dios? ¿Le fue mal? ¿Cómo le fue al hijo pródigo por dejar a su padre? ¿Le fue mal? Entendamos esto. Por eso le digo, las oraciones nuestras reciben respuesta, pero hay que escuchar con atención y creer en la respuesta. Y la respuesta está en la palabra. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Cuántas veces no le prometemos, Señor, si me sanas a mi hijo, yo voy a prometer ir a la iglesia? El Señor sanó a su hijo y nunca más nos acordamos del hijo, de venir a la iglesia. Señor, si me das esto, yo te doy esto otro, y tampoco lo hacemos. O sea, entendamos esto. Él dijo, de aquí en adelante yo voy a pagar lo que prometí. O sea, lo que tú me ordenes yo lo voy a hacer, porque Jonás vio la mano de misericordia que Dios tuvo salvándolo de las profundidades del mar, sacándolo desde ahí donde no había esperanza para que saliera, donde hombre alguno no podía hacer nada para poder sacar a Jonás. Pero Dios intervino, porque Dios había gobernado ese pez, le había dado una orden para que lo mantuviera durante 3 días y 3 noches, pero al tercer día le da la orden a ese pez que lo vomite y lo deje afuera de Nínive. O sea, entendamos esto, el único que tiene la respuesta para lo imposible se llama Dios, y ese Dios está hoy disponible en este año 2020, en medio de esta misma pandemia. Está dispuesto a darle la ayuda que necesita si usted acepta a Jesús como Salvador, y si usted viene humillado y reconoce que todo lo que somos ha sido por la misericordia de Dios. Dios está dispuesto, Dios está con los brazos abiertos esperando de que el hombre pueda decir, Señor, te necesito, reconozco que soy falto, que soy pecador. Necesitamos aquí la ayuda de Dios, la protección de Dios. La salvación, dijo Jonás, la salvación es de Jehová. Ahora debemos comprometernos a hacer la voluntad de Dios, seguir a Dios de cerca y no de lejos. Yo voy a estar concluyendo ya con este tema. Deme unos minutos más. Entonces, si buscamos un consejo que nos ayude a enfrentar aquellos momentos difíciles en la vida, Dios nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene
no le echo fuera. Usted vive momentos difíciles. Y para todos aquellos cristianos que creían que, o esas personas que se le ha predicado y se le ha dicho venga Cristo y los problemas se le terminan, no es así. Usted va a vivir problemas y dificultades. Y el Señor Jesús lo dijo, San Juan 16:33, si no me equivoco, en el mundo tendréis aflicción, que íbamos a sufrir. Y estamos sufriendo esta situación. Y quizás todavía estaremos en la mitad, en el medio, en el centro de lo que se vive. No sabemos cómo se viene el día de mañana. Pero no significa que no vamos a pasar por el fuego. No significa el fuego, los ríos, todo aquello son los problemas, las dificultades que vivimos a diario. Unos problemas más grandes que otros, esta misma pandemia, situaciones complicadas. Pero Dios no está diciendo no van a sufrir, no van a pasar por alguna tribulación. Dios dice van a pasar por una tribulación, pero Dios no está diciendo confíen en medio de esa tribulación. No importa lo que suceda, lo importante es que nuestra comunión con Dios esté bien, porque el día de mañana, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. O sea, hay una esperanza para nosotros, la esperanza de que hay una vida eterna, porque hay una vida eterna. No es usted como los animalitos que mueren y ahí quedaron. Usted tiene una vida eterna, usted vivirá estos años que vivimos en la tierra y después de esto, de la muerte, hay una vida eterna para el hombre, y es en el cielo o es en el infierno, en la condenación. Y eso es lo que Dios quiere salvar al hombre. Por eso está tan interesado de alguna manera captando la mirada. Quizás la ira de Dios para este mundo con lo que sucede es un juicio de Dios para este mundo, pero también es una señal para que nosotros podamos mirar a Dios como el hacedor, como el único medio de esperanza y de salvación. Dios le da sentido a nuestra vida. Cuando vivimos problemas, dificultades y en medio de situaciones, ahí en esos medios de esos problemas Dios le da sentido a nuestra vida. Lo que vivimos, algo tendrán que aportar para nosotros las situaciones, pero debemos confiar en Dios. Debemos aprender algo bueno de todo lo que nos pasa. Dios quiere que frente a situaciones difíciles podamos aprovechar de aprender a ser más fuertes. Escuche esto, a veces nosotros desestimamos la situación, pero esa situación complicada Dios la revierte para bien, muchas veces a los que aman a Dios, dice. ¿Habría clamado tanto a Dios usted antes de tener un problema o la condición que está viviendo, la situación que está viviendo? ¿Cierto que no? Porque somos así. Dios aprovecha estos medios, aprovecha estas situaciones para que el hombre pueda volverse a Él. Era lo que quería Dios de Faraón, que así como las plagas iban llegando a Egipto por la dureza de su propio corazón, Dios quería que el corazón de Faraón pudiera entender y comprender que había un Dios más grande que el Dios que todos los egipcios tenían. Ellos tenían muchos dioses, pero había un Dios más grande que todos los dioses que ellos tenían. ¿Entiende usted que hay un Dios más grande? Entonces la pregunta es, ¿en quién tiene usted su esperanza? Algo quiere decirnos Dios frente a la situación difícil que vivimos. Debemos estar muy atentos porque es fácil perder la perspectiva en estos momentos difíciles, es fácil perder de vista a Dios. Porque muchas veces el problema lleva a la persona que diga, no, Dios no existe, porque si existiera Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos perder de vista a Dios. Y lo que Dios quiere es traer que nosotros nos volvamos a Él. Es fácil sacar la mirada de Jesús en los momentos difíciles también. Recuerda a Pedro, se bajó con fe de la barca, pero también le fue fácil sacar la mirada de Jesucristo y comenzó a hundirse. Debemos aprender entonces que las oraciones sí reciben respuesta, pero hay que escuchar con atención y creer en la respuesta. Creer, tener esa fe que Dios va a traer una respuesta, tarde o temprano para nosotros como sea. Dios trae una respuesta en el momento exacto para nosotros. Él siempre llega a tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos atravesando un periodo difícil en nuestra vida? En vez de desesperarnos y querer que pase lo más rápido posible, debemos tener la certeza de que esa oscuridad pasará. Debemos tener la certeza cuando hemos confiado nuestra vida a Dios, nos hemos rendido y humillado delante de Dios. Debemos tener la certeza que ese problema pasará, al igual como se han terminado todos los otros momentos difíciles que hemos vivido en el pasado.
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. ¿Lo cree usted? Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Y ahora viene y le dice otra vez, cuando pases por el fuego, no te quemarás. No significa que por ser hijos de Dios no vamos a sufrir situaciones o tribulación. No estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de los problemas que vivimos a diario. No significa que por ser hijos de Dios no vivamos situaciones difíciles, pero lo que Dios quiere es que en medio de esos tiempos difíciles no lo neguemos, ni nos apartemos, ni le dejemos, sino que más bien poner nuestra confianza en el Dios de los cielos. Yo quiero orar con ustedes, quiero orar para dar término a este mensaje, y que sin duda, si usted enfrenta momentos complicados, aparte de la pandemia que se vive en este mundo, sepa que en medio de todo aquello, Jesús es la esperanza para usted. Yo le pido que ore junto a mí, Dios de los cielos. Yo quiero orar en una forma especial. Nuestro país, el mundo entero vive una situación donde muchas personas están reaccionando a esto. Muchos reaccionan sin esperanza, otros medio dudando y otros confiando netamente en que usted controla todas las cosas. Cada una de las personas que escuchan hoy están enfrentados a otras realidades aparte de lo que vivimos todos. Y en cada una de esas realidades, cada uno de ellos ha determinado cómo enfrentarla. Y a veces hemos puesto la esperanza en hombres, en personas, quienes con muy buena voluntad nos han querido ayudar, pero han llegado al límite donde ellos no han podido hacer nada más, Señor. Mas yo en esta hora oro, porque para que todos aquellos, Dios mío, que han puesto la mirada y la esperanza en lo terrenal, cambien de posición y puedan poner la esperanza en ti. En ti, Jesús, que eres la esperanza para este mundo. Que tú puedas hacer un milagro en el medio del problema que viven. Que tú puedas darle una respuesta y una solución a la situación que están viviendo. Que puedan ver tu mano de poder obrando. Y como Sadrach, Mesach y Abed-nego dijeron, no es necesario, le dijeron al rey, que hablemos de este asunto, porque nos libre, oh Dios, o no los libre, nosotros no adoraremos ni los doblegaremos a nada. Asimismo nosotros, Señor amado, sea como sea, pasemos por el fuego o no, ayúdanos a permanecer fieles en medio de esta situación y a entender que cuando pasemos por las aguas, tú estarás con nosotros, y que cuando pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Gracias, Padre. Enséñanos a enfrentar estos tiempos difíciles, y tu protección y tu sangre nos cubra. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Bien, hemos llegado al final de nuestro culto online del día de hoy, y agradecemos a todos los que están ahí en la sintonía. Invitarles para el día de mañana, a las 6:30 de la tarde, estaremos dando inicio a Siloé Informativo, donde creo que tendremos algo para ustedes que pueda ayudarnos, y la idea es compartir un llamado también con ustedes, si pueden hacerlo, e informar también a la iglesia, al ministerio, el Templo Siloé, informarle también a la comunidad. Hoy día me estuvieron llamando desde parte del gobernador, de la gobernación, donde él nos enviaba saludos a la iglesia, enviaba nuestros saludos personales, enviaba a la iglesia un saludo, haciéndonos conocer que estaba también muy preocupado de cómo estaba la iglesia, cómo estaban funcionando. Y eso es bueno de parte de ellos, así que nosotros agradecemos al gobernador también la preocupación. Públicamente mandamos nuestros saludos al gobernador para que él lo sepa. Y también nosotros como iglesia siempre estamos orando por las autoridades superiores. Oramos por el gobernador, oramos por el alcalde, oramos por las autoridades, porque sabemos que todas las autoridades han sido dispuestas y puestas por Dios. De alguna forma, Dios gobierna todas las cosas. Oramos para que Dios les guarde, para que Dios les proteja, para que Dios guíe sus mentes,
y puedan ellos entender que la Biblia es la mejor guía para poder gobernar. Eso lo dijo Salomón buscando sabiduría en Dios. Así que un saludo para el gobernador, don Cristóbal, que Dios le bendiga. Estaremos orando por usted también, por su familia y por todos los que están puestos en eminencia. Así que esperamos el día de mañana poder tener también un nuevo tiempo con ustedes en el programa o en ese espacio, si lo es informativo. Nos despedimos y deseamos muchas bendiciones del Señor para sus vidas. Plan de acción coronavirus. ¿Sabe qué es el coronavirus COVID-19? Es una enfermedad similar a la gripe que en algunos casos produce infección respiratoria aguda grave. Reconozca sus principales síntomas: fiebre alta sobre 38 grados Celsius, tos, dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día. Plan de acción coronavirus. ¿Cómo prevenirlo? Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Si tiene dudas, llame a Salud Responde al 600-360-7777. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener 1 metro de distancia con otra persona. Quédate en casa. Realiza tus trámites y pagos por internet. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven y estás aquí,